Nuevo bloque en Rompecabezas, desde aquí, desde nuestro norte grande federal, este querido canal de televisión. Y estamos en tiempo de Pascua. Puede ser tiempo de consenso, puede ser tiempo de coincidencias. ¿Cuál es el significado de esta fecha tan cara a los sentimientos religiosos de muchísima gente? Y estamos justamente para hablar de este tema con dos especialistas, dos personas muy reconocidas que van a tratar de comentarnos su punto de vista o van a tratar de decirnos qué es lo que piensan en relación a todo esto. Está con nosotros el padre Rafael del Blanco y también el pastor Jorge Ledesma. Bienvenidos, buenas noches, un gusto tenerlos aquí. Gracias. Muchas gracias. Por la invitación. Bueno, hablemos un poquito de la historia en sí, de todo lo relacionado con la Pascua. ¿Quién quiere dar el puntapié inicial? Comience. Bien, la Pascua, evento histórico realmente sucedido hace 2000 años, narra, y nosotros como iglesia recordamos y actualizamos ese misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Claramente entendemos que esa acción misericordiosa de Dios entra en la historia justamente para redimir el ser humano que desde Adán y Eva habían roto la comunión con Dios, y entonces Dios, digamos, genera todo un plan de salvación para recuperar al hombre, y entonces viene al mundo, se encarna en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, el hombre Dios. Y en este tiempo de Pascua lo que celebramos es justamente eso, ¿no? El cumplimiento de la misión salvífica que viene a coronar milenios, ¿no es cierto?, de historia preparatoria para ese evento, en el que Cristo, entonces, en sacrificio vicario, paga la culpa, ¿no es cierto?, del ser humano, padeciendo y muriendo en la cruz por nuestros pecados y recibiendo de parte de Dios Padre la confirmación de la acción benéfica para la historia, resucitándolo al tercer día. Pastor, ¿se puede decir que para la historia de la humanidad esta es una de las bisagras, uno de los momentos bisagra? Es absolutamente un momento principal bisagra, porque la Pascua se remonta también a la antigüedad, en el Pentateuco, cuando habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ellos viven su primera Pascua, que la vienen celebrando inclusive hasta hoy, pero representaba que los que estaban bajo esclavitud iban a salir afuera por la sangre que era colocada en la puerta. Sacrificaban un cordero, pintaban los postes y el dintel de la puerta con esa sangre, se ponían adentro, y cuando venía el juicio donde morían todos los primogénitos, los que estaban bajo esa sangre quedaban libres. En la realidad de hoy, después cuando vino Cristo, siendo Dios y pudiendo usar muchos nombres importantes sobre él, dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se habla como Cordero por el hecho de que se recuerda que fue un Cordero el que puso su sangre allí, representándolo a él, que más adelante iba a hacer esto. ¿Qué significa? Que las personas están viviendo en esclavitud, la esclavitud de la miseria, de enfermedades que no pueden curar, de la angustia, la decepción, los problemas emocionales y todo ese tipo de luchas. Juan lo dice en la primera carta de Juan, dice: el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el mundo está en esclavitud, por eso pasan muchas cosas de las que pasan, y la obra de Jesús en la cruz es lo que hizo justamente, como dijo el Padre recién, traer salvación. Entonces cuando se activa la fe, la persona se conecta con ese hecho, activa ese poder y puede ser transformado. ¿Se puede decir que la Pascua o los días principales de la Pascua tratan de una tragedia, de un hecho realmente doloroso con un final feliz? Claramente, sí, ciertamente es el drama, yo lo denomino el drama de Dios y el drama del hombre. El drama de Dios en cuanto a que Dios, por todos los medios, intenta, digamos, transmitirle al ser humano cuánto lo ama,
y cuánto quiere salvarlo, y como vemos, digamos, justamente en los días de Semana Santa, hay una resistencia del ser humano, no solamente resistencia, sino hay como una persecución hacia aquel que le traía justamente la posibilidad de su redención y de su salvación. Y es drama del hombre, porque digo, el hombre que se separa de Dios y que se opone a Dios y que lo combate a Dios, realmente entra en una tragedia, como decía el pastor, ¿no es cierto?, por esta esclavitud, digamos, que a instancias del maligno de Satán, lo tiene al hombre esclavizado, como vemos actualmente, en todo tipo de males, en todo tipo de vicios, en todo tipo de tragedia humana. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes en que cristianos y evangélicos atraviesan esta celebración? Yo creo que es uno de los puntos donde más alineados estamos. Así es. Yo creo que prácticamente no existe ninguna diferencia en ese sentido. Ustedes son de generar consensos, han realizado muchas actividades juntos. ¿Les preocupa la situación que está atravesando nuestra sociedad con tantos mensajes a veces que no son lo mejor, justamente sobre todo para nuestros jóvenes, con tanta bronca, con tanta discusión a veces por cuestiones nimias? Sí que nos importa. Realmente el tema es que los que servimos a Dios estamos enfocados en Dios y en la gente y la necesidad de la gente. A diferencia de otras áreas donde las personas tratan de buscar su propio progreso, o están buscando imponer alguna línea de pensamiento, lo que sea. Acá el enfoque son las personas, las necesidades de las personas, porque Jesús cuando estuvo en la tierra estuvo enfocado en lo que la gente necesitaba. Y entonces, la verdad que yo veo con mucha preocupación la tendencia hacia donde estamos yendo en este momento en un montón de cosas. Cuando se habla de la pobreza, las estadísticas son espantosas, pero meterse con la gente, meterse a las casas, a los barrios donde están los necesitados, conversar con ellos y escuchar sus historias, demuestra que es mucho más profundo, mucho más feo, y eso es una verdadera tragedia más que lo que hablábamos hoy de la obra de Jesús, porque en realidad la Pascua fue voluntaria, digamos. Pero en este caso, lo que está pasando más allá de las pantallas, de las noticias, en la vida de las personas es muy, muy serio. Rafael, ¿cómo se hace para evangelizar teniendo en cuenta que el ser humano está sometido a un bombardeo permanente de que vivía el momento, el mañana no importa, tampoco importa demasiado el tema de la espiritualidad, tenés que lograr tu satisfacción en el aspecto que sea ya? Ciertamente nos encontramos en un contexto cultural, diríamos, complejo, ¿verdad?, donde están aconteciendo giros antropológicos, quiere decir, digamos, un cambio de concepción absoluta de la existencia, de la vida. De hecho, nos están cambiando como los paradigmas, ¿no?, del ser humano, de la familia, de los valores que sostuvieron la civilización a lo largo de tantos milenios, ¿no? Digamos, la moral judeo-cristiana está puesta absolutamente en un interrogante frente a ese mundo cultural, digamos, científico, tecnológico, pero también diríamos, como diría, digamos, consumista, ¿no?, hedonista, que justamente anuncia y hace propaganda mucho a todo lo que tiene que ver con el individualismo, ¿no es cierto? Y es allí entonces, sin embargo, donde los que tenemos fe, como decía el pastor, anunciamos desde la certeza que nos da, en primer lugar, la experiencia propia de la fe, que nos garantiza que ese es el camino. Y entonces, claro, el mundo sigue su curso, el mundo seguirá su curso. Ahora, la verdad de Dios es inapelable, la verdad de Dios es eterna. Entonces, frente a eso, yo siempre digo, me afianzo, digamos, en los grandes imperios, ¿no?, que poblaron la tierra. Todos colapsaron, y de hecho uno a veces va, digamos, en peregrinación a visitar ruinas de imperios poderosos. Hablamos de Egipto, hablamos de Roma, etc. Y sin embargo, la fe de un pueblo se mantiene absolutamente intacta, ¿no? Es decir, la fe no puede ser destruida, y esa es claramente, y Dios no puede ser destruido, eso es claramente, digamos, el anuncio gozoso que nosotros hacemos desde la fe.
abrir una perspectiva de esperanza frente a un mundo tan convulsionado, tan caótico, tan desordenado. Entonces la fe anuncia y predica un orden, valores, principios, una moralidad, una responsabilidad moral ante el mundo, individualmente, por supuesto, ante la sociedad. ¿Les preocupa la desconexión que parece haber entre gran parte de la clase dirigente y el ciudadano común, el ciudadano de a pie? La verdad que lo que preocupa es justamente el desenfoque, porque cuando uno percibe que lo central está en su ideología, en su partido, en sus proyectos, y entonces al ver la gente, la sociedad, las personas sumidas en eso, pero seguir viéndolas como como la herramienta con la cual yo puedo llegar a un lugar, es algo peligroso. Entonces ver a las personas en todos los estratos y de los diferentes partidos, viendo cómo hacen para sentarse en aquellos sillones, cuando yo creo que la salida, y creo que todos estamos de acuerdo en esto. Sentarse y no dice más, ¿no? A eso voy. Me refiero justamente a que si nos pusiésemos un poco de acuerdo y nos pusiésemos a pensar, pero no importa quién se sienta, pero vamos a ver qué necesitamos, ya no es para estar mejor, es para sobrevivir, porque esto está tomando un tono muy preocupante. Entonces, aquí también es clave la activación de la fe, porque la fe no solamente es creer que Dios existe, la fe es algo que activa poder de Dios realmente. Entonces, yo creo que así como las autoridades deberían enfocarse en solucionar los problemas de la gente, aunque piensen que no va a volver a sentarse en ese sillón, también creo que las personas tienen que entender que la manera de sostener su esperanza, sus fuerzas y de abrir puertas en medio de una situación tan complicada es la fe. Recién hablábamos de que la atmósfera no es la más propicia para la evangelización y el acercamiento de la gente a Dios. Y es una realidad que desde el principio, desde que el mismo Jesús en persona, Dios, el que hizo la tierra, estaba caminando aquí, no le fue fácil porque la oposición fue feroz contra él. Entonces, esa oposición no es una cuestión de fanatismos religiosos, es que son dos corrientes que van en dirección contraria. El mundo va degradando valores, va destruyendo el planeta, va destruyendo cultura, se perciben un montón de cosas que ven una decadencia que nos hace daño en muchos sentidos. Sin embargo, el cristianismo siempre tiende a corregir, ajustar, perfeccionar y salir para arriba y que todos estemos en una mejor posición. Entonces, el cristianismo va directamente en contra de la corriente de lo que mucho del sistema enseña. Entonces, por eso siempre hay una confrontación o un roce en ese tipo de, una especie de colisión. Entonces, pero lo cierto es que si uno mira desde afuera, filosóficamente los dos ángulos, uno ya sabe a dónde va a conducir el planeta, a dónde va a conducir la moral de la gente, a dónde vamos a terminar, degradar la calidad de la educación, degradar la cultura de forzarnos, de trabajar, la cultura de los valores, respetar a los padres, respetar a autoridades. Se está viniendo abajo, el fin de eso es destructivo. Ahora, enseñar lo otro que va elevando personas está produciendo que mientras muchos, no quiero usar la palabra masa, pero una enorme mayoría está en ese torbellino y se está viniendo abajo en esa rodada, mientras que los que se prenden de la fe descubren que aún en medio de la sequía se puede ver una flor que está saliendo, una planta que brota, un fruto que se puede dar. Entonces, se marca una gran diferencia entre los que caminando en la fe en Jesucristo pueden empezar a desarrollarse y a crecer a pesar de la situación. Es como una luz que se va encendiendo en medio de una oscuridad que está cada vez más agresiva sobre esta tierra. Padre, ¿y veremos nosotros cambios realmente positivos en este sentido o quedará para nuestros hijos, nietos, para nuestros descendientes, para los que nos siguen? Bueno, en la sintonía de lo que decía el pastor, claramente, digamos, existen dos humanidades, ¿no?
la humanidad que justamente se direcciona en eso que decía el pastor, que tiene que ver con, digamos, la plenitud del hombre en esa escala de valores, en esa concepción de vida y de existencia, y está la otra humanidad, también de la que habló claramente el pastor, ¿no es cierto?, que es absolutamente autodestructiva. Pero entonces esa humanidad que tiene fe, esa humanidad que apuesta a la esperanza, que cree en el amor, que cree en la fraternidad, claramente ve los frutos. Lo que decía el pastor, ¿no? Uno en la actividad evangelizadora ve el mundo, digamos, nefasto, que contradice todo lo que uno predica, pero uno ve también esas flores de esperanza que brotan todos los días, en todas las circunstancias y en todos los momentos, ¿no? Así que podemos ver, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cambiar como esa actitud pesimista que tenemos en relación a la historia, en relación al mundo, porque así como, digamos, existe esa humanidad que es autodestructiva, existe esa otra humanidad que todos los días, anónimamente y que no tiene mucha propaganda, trabaja por el bien, por la verdad, por la justicia y por el amor. Y nosotros nos afianzamos en esta verdad que nunca ni el emperador más poderoso ni el multimillonario más encumbrado ha dicho, que son las palabras de Cristo. Cristo, cuando ya ascendía a los cielos y volvía al seno del Padre, le dijo a la comunidad discipular, que es, digamos, digamos, la expresión de la iglesia hoy, ¿no? Le dijo, no tengan miedo. Y en presente perfecto dijo, yo he vencido al mundo. Y ahí está la esperanza. Y no sé si ustedes son conscientes, pero son considerados prácticamente dos rockstar, dos estrellas importantes en el firmamento de la forma de transmitir la religión, algo que a veces se complica, ustedes lo sabrán, se complica llegar efectivamente a la gente con un mensaje claro, contundente y que le sirva para su superación. Me gustaría, comience el que quiera, no hay problema, un mensaje justamente en este tiempo de reflexión que estamos atravesando por estos días. Bien, en primer lugar, siempre, digamos, la Semana Santa nos sirve también para ponernos en una actitud de verdadera autocrítica, de verdadero examen de conciencia, porque la pasión de Cristo, que sucedió hace 2000 años, sin embargo, es una pasión que está vigente en lo que decíamos, ¿no? Digamos, en el sufrimiento y el dolor del mundo y de la historia. Entonces, en esa historia de la pasión interactúan todos los personajes posibles. Si leemos en los evangelios el relato de la pasión, está el poder político, está el poder religioso, está el pueblo, está, digamos, la comunidad, ¿no? El pueblo, digamos, creyente también está. Entonces, ahí afloran todas las actitudes posibles, la del que traiciona, la del cobarde, del que niega, la del que golpea violentamente, masacra al inocente, el que busca, digamos, mantener su situación de confort, el poder religioso, ¿no es cierto? Pilato que se lava las manos, todas las actitudes posibles. Entonces, el augurio y el deseo, digamos, de nosotros hombres de fe es que ojalá esta semana cada uno haga su propio examen de conciencia en el rol que está jugando en la sociedad, digamos, para construir en positivo y transformar la historia, o hacer exactamente lo contrario según, digamos, los personajes que interactuaron en aquel tiempo, pero que hoy se actualizaron y siguen actuando en este tiempo. Y entonces, que la Pascua nos sirva para realmente dar el paso que nosotros llamamos conversión, digamos, a la nueva vida, esa vida que brota del amor y cuyo fundamento es Jesucristo el Señor. Creo que este tiempo abierto a las cosas espirituales y a las cosas de Dios, y eso es extraordinario. En lo que pasó en la Pascua, más allá de que hubo un hecho histórico y un hecho espiritual muy fuerte, porque la Biblia dice que en ese momento Él destruyó el poder y la autoridad que tenían las potestades espirituales y todo eso, y nos da derecho y libertad a nosotros para empezar a abrirnos camino en medio de toda esta oscuridad. Entonces, más allá, hay un mensaje muy fuerte, y es: hay esperanza para el que cree. Aquella persona que se atreve a creer que se puede caminar contra la corriente
y salir airoso y salir bendecido y prosperado, eso es posible. Entonces, el trabajo que estamos haciendo, los que servimos a Dios, es decirle a la gente, miren a Dios. Sigan creyendo y confiando en lo que Dios enseñó. Todavía vale la pena ser respetuoso, vale la pena ser generoso, vale la pena esforzarse y ser alguien que quiere ayudar a los demás y no el sálvese quien pueda, aunque tenga que empujar a otro afuera. Tomar una actitud correcta como la de Él, pero sobre todo enfocar una fe genuina hacia el cielo, decir, Dios, ayúdame. David dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene desde el cielo, viene desde Él. Entonces, que la gente sepa que acercarse a Dios no es un consuelo superficial, te estás conectando con la fuente de la vida. Jesús dijo, vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo miro las personas, aunque estén enriquecidas, aunque estén en un alto nivel económico, a veces no tienen vida por el trabajo que hacen. Y uno va a los barrios y a las villas y uno camina por ahí y dice, no, acá no hay vida en abundancia. Pero cuando alguien se prende a la fe y se atreve a creer y empezar a obedecer a Jesucristo, les digo que la fe es individual y el cambio es individual, pero enseguida se empieza a extender al de al lado y lo que Dios hizo en la vida de alguien se convierte en un testimonio que ayuda al de al lado y el otro también. Y yo soy un convencido, o somos unos convencidos, de que Dios puede transformar a toda la gente, puede transformar a todas las personas y que la sociedad puede cambiarse no cambiando signos políticos, porque aunque suba la mejor persona de la tierra a gobernar nuestra nación o nuestras provincias o nuestras ciudades, no hay, necesitaríamos 1000 años para salir adelante, pero sí estoy convencido de que si caminamos de acuerdo a Dios y cada persona en este tiempo de Pascua piensa en el Señor y mira y dice, eso fue real, no es una historia religiosa, no es una porción de mi vida, es lo que puede transformar y salvar toda mi vida. Entonces van a descubrir que la fe es más valiosa que el oro, dice la Biblia. Uno está peleando para que traigan oro a nuestra nación, a ver si podemos salir adelante, ahora en términos de dólares o inversiones o lo que sea, pero si nos llenamos de fe, descubrimos que vale mucho más que todo ese oro, porque yo no sé cómo, pero Dios puede hacerlo y puede convertir cada ciudad o esta nación en una nación poderosa, aprovechando simplemente lo que tenemos, la riqueza humana y las riquezas naturales que tenemos. Pero la clave es la fe. El que va a desenredar todo este asunto es Dios. Cuéntenos por último los horarios, días y actividades para esta Semana Santa de su comunidad. Nosotros vamos a tener servicios especiales el viernes a la noche con los jóvenes, sábado a la noche una reunión especial de adolescentes, también ahí en la Edison 1250. Y vamos a tener los domingos, este domingo, 5 servicios de Pascua, donde vamos a participar de la Santa Comunión, vamos a tener una Santa Cena especial, la idea es con una experiencia de encuentro con Dios. Ese es el objetivo, la oración, la búsqueda de este fin de semana, que la gente vaya a la iglesia y se encuentre y tenga un encuentro personal real con Dios. ¿Cuál es la convocatoria de ustedes para estos días, padre? Bueno, la iglesia arranca justamente el miércoles con una solemne misa que se llama Misa Crismal, donde el obispo junto con todo el clero de la Arquidiócesis de Resistencia celebra la misa donde se bendicen los aceites sagrados. Eso procederá en Fontana a partir de las 20 horas en Fontana. Y después el Jueves Santo, digamos, las misas tradicionales que evocan la Cena del Señor y la institución de la Sagrada Eucaristía. En todas las iglesias está ese rito, ¿no es cierto? Yo, particularmente de la Parroquia Santísima Trinidad, convoco a contemplar el Vía Crucis viviente que preparan la gente de mi parroquia. Eso es el viernes a partir de las 18:30 a lo largo de la avenida Marconi. Arrancamos en McLean y terminamos en la Casa Garrahan. Ahí se representan, digamos, las 14 estaciones de la Pasión de Cristo, ¿no es cierto? La misa de la Vigilia Pascual es el sábado, 20 horas, en el Polideportivo Villa Don Enrique. Lo hacemos abierto porque es mucha la gente que va. Y lo mismo la misa de Pascua, también el domingo a las 19 horas, en el mismo lugar, Polideportivo Villa Don Enrique. Esas son las actividades. Nos cruzamos siempre aquí en los pasillos del
canal no había tenido la oportunidad de charlar con usted, así que un placer y agradecido. Pastor, también muchísimas gracias a ambos por haberse hecho de estos minutos. Sabemos que son días de mucho trabajo para los dos. Gracias a ustedes por poner en importancia un tema que realmente es central. Pausa y en un ratito nomás, último bloque de Rompecabezas.